En este episodio vamos a ver qué es Inverse Kinematics, para qué sirve, cómo implementarlo, animar con esta función, hacer transiciones entre animaciones y disparar triggers desde el código. Episodio 2 de este gran tutorial que cubre todo lo que hay que saber para hacer cualquier juego 2D en Unity. Mi nombre es Damián González y estoy haciendo un juego que se llama Pipa's Journey, o el viaje de Pipa. Suscríbanse para seguir este y otros tutoriales y apoyar la creación independiente de videojuegos. Bien, en el primer episodio vimos cómo tomar cualquier dibujo o foto, incluidos nosotros mismos, ponerle huesos y músculos y animarlo de forma muy simple. Y dije lo siguiente: en el segundo episodio vamos a ver una manera mucho más efectiva de mover las partes. Así es también del pasado. Vamos a eso. Hagamos de cuenta que quiero que el personaje toque con su mano este punto rojo. Yo puedo mover sus huesos y buscar manualmente la ubicación, pero no parece muy práctico buscar manualmente todo el tiempo la combinación exacta. Y por suerte no hace falta, porque Unity nos da algo que se llama Inverse Kinematics, o kinemáticas inversas. Para esto tenemos que instalar un paquete. Vamos a Windows, Package Manager, y buscamos este paquete que se llama 2DIK, 2D Inverse Kinematics. Si no lo encuentra, recuerden tildar esta tercera opción. Instalamos. La idea es que las dos articulaciones, hombro y codo, se combinen para buscar un objeto. Si yo pongo el objeto acá, solo va a buscar esta ubicación. Y en el caso de que la ubicación esté muy lejos, por lo menos va a intentar llegar al objeto, aunque no lo pueda tocar. Entonces creemos ese objeto al que va a intentar llegar. Vamos al brazo izquierdo y adentro de él, como un hijo, creamos un objeto vacío que le vamos a llamar, por ejemplo, referencia mano izquierda. Y este objeto que quedó en el codo lo vamos a llevar a la mano. Y vamos al brazo derecho, creamos un objeto vacío, le ponemos referencia mano derecha y de vuelta quedó en el codo, lo llevamos hacia la mano. Ahora vamos a ir al personaje y agregamos un componente que se llama iKey Manager 2D. Y acá nos va a mostrar una lista vacía de los solvers, los solucionadores, digamos. Vamos a agregar dos de tipo limb. Agregamos uno y agregamos otro. Uno para cada mano. Y ahora simplemente vamos al primero y arrastramos nuestra referencia mano derecha a Effector. Y luego ponemos Create Target. Y ya funciona, ya podemos ver cómo moviendo el target solo va a buscar los ángulos necesarios, tanto del hombro como del codo, para alcanzarlo. Y, como dijimos, si no lo puede alcanzar, va a hacer lo mejor posible para intentar alcanzarlo. Hagamos lo mismo con la otra mano. Arrastramos la referencia de mano izquierda al Effector y luego Create Target. Ya funciona, pero podemos ver algo extraño, y es que eligió el camino inverso, digamos, en vez de así, así. Porque en realidad hay dos combinaciones posibles para alcanzar un punto, según el ángulo del codo sea un ángulo agudo u obtuso. Algo me quedó de la primaria. Y para cambiar entre un modo y otro, tenemos esta opción Flip. Una manera y la otra. Si el personaje se quisiera, por ejemplo, rascar la pera, fíjense qué fácil que es. O pasarse jabón por la axila. Muy fácil. Esto nos va a ser muy útil para cuando le demos un arma al personaje. Entonces, si las dos referencias están a la misma altura, el arma va a apuntar exactamente a la misma altura que él. Y podemos inclinar el arma controladamente, simplemente cambiando las alturas de las referencias. Vamos a hacer lo mismo con los pies, pero más rápido. Vamos al segundo hueso del pie derecho, un nuevo objeto vacío que le llamamos referencia pie derecho. Lo ubicamos exactamente en el pie. Vamos al segundo tramo de la pierna izquierda, crear vacío, referencia pie izquierdo, y lo llevamos al talón. Vamos al personaje, creamos un nuevo solver de tipo limb, arrastramos la referencia del pie derecho al Effector
y ponemos Create Target. Y ya está. Lo mismo con el otro pie. De nuevo al personaje, nuevo solver de tipo limb, y le arrastramos la referencia del pie izquierdo a Effector, Create Target, y ya funciona. Y ya tenemos nuestro personaje con 4 iKey solvers. Lo mejor de esto es que estos 4 puntos se pueden animar. En vez de animar los huesos como hacíamos antes, podemos animar directamente las referencias. Apretamos Control 6 o Windows Animation, elegimos el personaje y apretamos el botón. Para hacer todo más prolijo, vamos a crear una nueva carpeta que se va a llamar Animaciones, y ahí adentro vamos a poner esta animación que le vamos a poner Descanso como nombre. Es el movimiento natural que hace el personaje cuando está descansando, cuando no está haciendo nada. En vez de quedarse tieso, se va a mover un poquito. Apretamos el botón rojo, lo llevamos a su posición natural. Y una vez que tenemos la posición natural, vamos a ir a otro momento y vamos a hacer un pequeño cambio. Mover un poquito los brazos, apenitas la cabeza o la columna. Si ponemos play, vemos cómo se mueve. El tema es que tiene 2 posiciones únicamente y va de la primera a la segunda, pero no de la segunda a la primera. Para esto tendríamos que copiar la primera posición, control C, y llevarla al otro extremo. Y ahora se va a mover de ida y de vuelta. Tip: para que la animación tenga una naturalidad extra, se pueden desfasar un poco los puntos para que no todos caigan en el mismo lugar. Ahí vemos como mientras un brazo ya está volviendo, el otro se sigue moviendo de ida. Si fueran muchos puntos sería más notorio todavía. Bien, descanso de 2 segundos y seguimos con el segundo tema. Bien, segundo tema. Vamos a hacer una nueva animación. Vamos a venir acá y poner Create New Clip, crear nuevo clip. Vamos a animaciones y vamos a poner, por ejemplo, rascar pera. Sería bueno partir de la misma posición en la que estábamos antes en nuestra animación de descanso. Entonces venimos, pongamos preview para que se vea, la copiamos y la llevamos a rascar pera. Así partimos de la misma posición. Vamos a grabar y ahora simplemente vamos a arrastrar nuestra referencia de la mano y la llevamos a la pera. Y veamos qué hace. Y ahora tiene que moverla de un lado para otro. Un poquito más acá, movemos, volvemos. O se pueden tomar estas dos, poner copiar y pegar, y pegar, y pegar. Veámosla. Y por último que vuelva a la posición en la que estaba. También podemos agregarle un movimiento extra por la mitad para que se mueva un poco más. Si ponemos play ahora, vamos a ver que la primera animación de las dos, la de descanso, es la que va a funcionar. Y la segunda está como desconectada. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo hacemos que pase de una a otra? Para eso Unity nos da el Animator. No confundir con Animation. Animation es cada clip que hacemos. Animator es la gran máquina que va a manejar esas animations, esos clips, y va a hacer transiciones y configurar cómo se va de una a otra. Vamos a verlo. Debería estar acá Animator porque ya lo creamos, pero si no lo ven pueden ir a Windows, Animation, Animator. Y acá vamos a ver cómo las animaciones, los clips que ya hicimos están acá. Y vemos cómo descanso está en naranja porque es el predeterminado. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer clic derecho, Make Transition, y elegir la animación de rascar la pera. Y haciendo clic sobre la flecha podemos configurar la transición en sí misma. La pregunta es, cuando apriete el botón o lo que sea, cuando quiera pasar de una animación a la otra, ¿tengo que esperar que la primera termine? En este caso no, porque es una animación de descanso, no hay que esperar a que termine.
entonces hay que destildar la opción que dice has exit time, porque no tiene un momento de salida, es inmediato. Pero entonces, ¿cuándo va a pasar de una a la otra? Cuando yo le diga al animator, ejecutate. Entonces, para eso, vamos a ver lo que son parámetros. Vamos a hacer clic en Parameters y vamos a agregar uno nuevo de tipo Trigger. Trigger es como un disparador, es un evento, algo que yo le digo ahora y se activa. Y vamos a ponerle, por ejemplo, rascar. Y a la animación le vamos a decir que se ejecute cuando rascar, cuando yo le diga rascar. Si le damos play y traemos el animator a otro lugar, vamos a ver cómo se está ejecutando esta animación, este clip. Pero cuando yo le diga rascar, se rasca. Lo que está pasando ahora es que se queda en rascar porque nunca le dijimos que saliera de ahí. Entonces, despausamos y hacemos la animación de vuelta, transición de vuelta a descanso. Y esta vez la animación sí tiene un exit time, sí tiene un momento de salida, porque se rasca la pera y cuando termina, no antes, vuelve a descanso. También se podría configurar cuando se ejecuta la animación de rascar, es decir, a la ida, cuánta transición hace. Si es algo que debe ser completamente inmediato, conviene ponerlo en 0, bien junto y sin ninguna transición. En este caso es un poco más relajado, podemos poner una transición. Probémoslo. Play. El animator lo llevamos a un costado para poder verlo. Y ahora activamos el trigger. Y vuelve a descanso. Ahora, obviamente, durante un juego no vamos a estar toqueteando los triggers en el animator. Vamos a hacerlo con el teclado o un joystick, o sea, por código. Vamos entonces al personaje, al inspector, y agregar un componente. Y vamos a poner New Script, nuevo script, y vamos a poner el nombre, por ejemplo, script personaje, enter. Esto va a abrir el Visual Studio. Esperamos un momento. Bien, primero es muy simple. Hay que agregar una referencia al animator. Entonces vamos a llamarle, por ejemplo, anim. Y este anim es de tipo, ¿de qué tipo es? Animator. Y cuando empieza la ejecución, le vamos a decir que esta variable, anim, sea mi animator. Ahí estamos diciendo, la variable anim es una referencia al animator. Y ahora simplemente vamos a decir, cuando yo apriete el botón de saltar, por ejemplo, entonces if input.getButtonDown, y vamos a poner el nombre del control, que es jump. Entonces cuando apriete saltar, sea el botón del joystick o el espacio o lo que sea, simplemente al animator, que está referenciada en nuestra variable anim, le vamos a enviar un trigger que se llamaba, ¿cómo? Se llamaba rascar. Eso es todo. Guardamos con control S, venimos a Unity y ahora apenas apretemos espacio, se rasca. O el botón de saltar. Mi nombre es Damián González, suscríbanse para mantenerse informados sobre los nuevos episodios y para apoyar la creación de juegos independientes. El sábado que viene vamos a hacer un piso, hacer que el personaje salte, se mueva, que caiga, que choque con las cosas y que funcione con el teclado o el joystick. Nos vemos el sábado que viene.